En este vídeo te voy a explicar la diferencia entre la prediabetes y la resistencia a la insulina. Porque no son lo mismo y quiero que salgas de todas las dudas. Soy Enol Sierra, experto en diabetes, y después de haber ayudado a más de 1000 pacientes a bajar la glucosa reduciendo los medicamentos, te voy a explicar cómo exactamente podemos diferenciar si estás en uno o en otro escenario, porque es algo que os inquieta muchísimo. Lo primero que tienes que entender es que la resistencia a la insulina siempre está presente en todos los ambientes patológicos. ¿Por qué? Porque la verdadera causa real de la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina, y en concreto también es la causa de la prediabetes. Entonces siempre hay un eje de resistencia a la insulina. Esto lo que ocurre es que al final tu cuerpo se vuelve resistente a la insulina debido a que hay mucha cantidad de insulina durante mucho tiempo, y eso hace que de forma indirecta vayan subiendo los niveles de glucosa en tu sangre. Es decir, la propia diabetes en sí, el problema real no es tener la glucosa alta, es que has tenido la insulina alta durante mucho tiempo, tu cuerpo se ha vuelto resistente a ella y ya no funciona correctamente, y por eso tenemos los niveles de glucosa más altos. Pero ¿cuál es el otro condicionante? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la prediabetes y la resistencia a la insulina? Que tú durante muchos años, de hecho en la mayoría de estudios vemos que 20 años antes de que se te suba la glucosa ya empieza el problema, es decir, que ya vamos destruyendo estos ambientes saludables en nuestro cuerpo. Se provoca esta resistencia a la insulina 20 años antes. Lo que tienes que entender es que cuando tú vas con un coche por una carretera que está en mal estado, por ir una vez no se estropea el coche, pero a medida que vas por el mismo camino, dándole los choques con los amortiguadores, moviendo el volante para todos lados y dando frenazos, pues al final, a la larga, no en un día ni en dos, pero a medida que vas usando el coche en esas malas condiciones, pues se va estropeando. Pues esto es lo mismo que pasa en tu cuerpo cuando tenemos prediabetes o diabetes tipo 2. Entonces, lo que tenemos que entender, la principal diferencia es que sabemos por estudios que cuando tú tienes diabetes, en concreto diabetes tipo 2, quiere decir que tienes la glucosa alta, que tiene por encima de 126 en ayunas, que tienes además resistencia a la insulina, como habíamos dicho, pero además hay un tercer indicador que vemos en estudios, que es que tu páncreas ha reducido entre un 40 y un 60% su capacidad de producir insulina, porque se ha ido agotando durante este tiempo debido a los malos hábitos de vida o a otras circunstancias. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre la prediabetes y la diabetes tipo 2? Que el páncreas ha perdido capacidad, que antiguamente tenías resistencia a la insulina, pero tu páncreas trabajaba de más y podía compensar esa situación. Es un suceso que se conoce como hiperinsulinemia compensadora, es decir, que tu páncreas trabaja extra y produce muchísima insulina para compensar esa resistencia y mantenerte la glucosa a raya. Pero en el momento que la glucosa se eleva de esos parámetros, que son 126 en ayunas, quiere decir que el páncreas no puede seguir aumentando la capacidad y ha perdido capacidad. Entonces, en el caso de la diabetes tipo 2, sabemos que lo dicen los estudios que has perdido entre un 40 y un 60% de la capacidad. Pero ¿cuál es la diferencia con la prediabetes? Pues la prediabetes, la diferencia que hay entre la resistencia a la insulina y la prediabetes es que tu páncreas ha perdido capacidad porque la glucosa se eleva. Cuando tenemos prediabetes, la glucosa pasa de 100, supera los 100 en ayunas, que es el valor normal. Por debajo de 100 es normal. Pues cuando tenemos prediabetes, pasa de 100 en ayunas. ¿Eso qué significa? Que tu páncreas ha perdido capacidad, porque si no lo hubiera perdido, seguirías con la glucosa por debajo de 100 y tendrías la insulina por las nubes, ¿no? Y con mucha resistencia. Pero eso no ocurre, se te eleva. Y eso quiere decir que has perdido capacidad de producir insulina. Lo que pasa es que no has perdido tanta como en un suceso de diabetes tipo 2, porque no se te ha llegado a elevar a 126. Por eso, en la situación de prediabetes es donde más importante es generar cambios para poder revertir toda esta situación, porque sí, se puede revertir la prediabetes y se puede revertir la resistencia a la insulina por completo, sobre todo en estos escenarios iniciales, incluso en la diabetes tipo 2 también, pero ahora estamos hablando de la prediabetes. Entonces, esa es la principal diferencia que tienes que entender entre la resistencia a la insulina y la prediabetes. Con la prediabetes, tu páncreas ya ha empezado a perder algo de capacidad, pero es todavía totalmente recuperable. En cambio, con resistencia a la insulina, puedes tener muchísima resistencia a la insulina y todavía mantener los niveles normales de glucosa. Si además de esto quieres saber consejos prácticos que te ayuden a mejorar, suscríbete a este canal aquí abajo en el botón, porque este es un canal especializado en diabetes, especializado en seguir dándote consejos y ayudarte muchísimo más. De hecho, como has llegado hasta aquí, te voy a dejar un link, un enlace en el primer comentario que vas a ver aquí abajo,
con un regalo que es un ebook gratuito que os regalo a toda la comunidad, simplemente para que sigáis más informados y tengáis un poco más de conocimiento sobre cómo llevar mejor la situación y poder bajar la glucosa reduciendo los medicamentos. Ahora, si eres nuevo por aquí, posiblemente te queden dudas con respecto a cuáles son los valores normales de glucosa, cuáles son los valores no solo en ayunas, sino que después de las comidas, y sobre todo también puede ser que tengas dudas sobre la hemoglobina glicosilada, porque estés cursando con una glucosa alta y te han dicho que tienes la glucosa alta, pero no has aprendido bien a saber cuáles son las pruebas y qué valor estás o cómo de grave es tu situación. ¿Quieres conocer cuáles son los valores normales? Te voy a dejar aquí este vídeo donde amplío mucha más información y vas a conocer todo al respecto. Así que te veo por aquí.